Y ahora regresamos a nuestra escuela para padres. Hablaremos precisamente de esas casas donde no hay uno, dos, tres o cuatro niños y que uno dice, ¿cómo haría mi mamá? ¿Cómo haría mi abuelita que tuvo 12 hijos? Y todos estaban bien, no se volvió loca, no pasó nada. ¿Cuál era ese tip especial? ¿Cuáles eran esos trucos precisamente para hacer que todos los niños funcionaran y hubiese un entorno familiar en casa? Pues precisamente hoy vamos a hablar de cuando llega un niño a casa, que sin duda alguna uno dice, bueno, los niños y el orden no van de la mano, pero ¿qué pasa cuando no es solo uno, sino dos? Y entonces los papás empiezan a volverse locos porque uno está corriendo, el otro llora, este quiere una cosa, aquí me están haciendo pataleta y entonces digo, bueno, ¿de qué manera puedo organizar mi casa? Para eso está con nosotros una coach muy especial, Silvia Juliana, bienvenida al Café de la Mañana. Gracias, ¿cómo estás? Feliz de tenerte y precisamente de poder orientar a nuestros televidentes en este tema tan importante. Ok, muchas gracias, yo también estoy feliz de estar acá compartiendo y pues sí, indudablemente los niños son un reto para los papás, pero a partir de ellos también las personas crecen mucho, entonces a partir de que llega uno y dos, las mamás tienen la oportunidad de crecer y aprender de ellas mismas y darse cuenta también de lo que son capaces. Y ahí va nuevamente mi comentario, es que uno dice, bueno, antes las mujeres tenían 12, 13 hijos, Sí. La que menos tenía era 6 o 7, y todos eran como seguiditos, ¿no? Un año, Uno 2 detrás de años, otro. o sea, era uno detrás de otro y todo era como, obvio, hay niños, hay peleas, pero vivían de cierta manera como en armonía y todo fluía y las mamás estaban como muy atentas a pues todo lo que pasa en casa. Hoy en día tenemos uno, máximo 2 hijos, ¿verdad? Sí. Pero pues la economía, todo lo que va evolucionando, el que ya todo, obviamente pues todo se empieza a encarecer, ya las mujeres no pueden estar exclusivamente en su casa, tienen que salir a trabajar y por lo tanto se hace de cierta manera mucho más difícil estar con ellos y tener la atención 100% como lo hacían las mamitas de antes. De acuerdo, sí, antes las mamás estaban 100% dedicadas a la casa, ya las mamás tienen la necesidad de salir y obviamente que el esquema completo cambia, por eso también ya no tenemos muchísimos hijos porque sí es complicado trabajar a la vez y cuidar niños. Con uno, imagínate si tuviéramos 12 niños en la casa y nosotras trabajando, entonces las cosas van cambiando y evolucionando. Y ahí vamos a entrar a hablar precisamente de esos tipsitos, vamos a hablar de 5 Perfecto. tips en específicos y es cómo, el primero, cómo organizar mi tiempo, cómo organizar y ser organizado con mis hijos y enseñarles precisamente digamos que tip tan fundamental que nos sirve para toda la vida, de hecho. Exactamente, la organización es primordial para cualquier persona en la vida, para el que trabaja, para el que está en la casa y obviamente para una mamá que tiene tantas tareas y tantas ocupaciones además de sus hijos, la casa, el trabajo, es importantísimo empezarse a organizar. Entonces, ahorita vamos a hablar de la rutina, que sería la parte número 2, pero tiene que ver con la organización, tener mi tiempo muy definido, un listado de las tareas que tengo que hacer cada día para que estén súper claras. Ahí es importante, por ejemplo, que la mamá el día anterior deje el espacio para organizar la lonchera, para organizar los útiles, para tener el cuaderno, el maletín con los cuadernos, los uniformes, porque como empezamos el día es demasiado importante. Entonces, si en la mañana vamos a correr a hacer todas las cosas, a la vez bañar al niño, darle el desayuno, pues va a ser un caos y vamos a empezar el día hechos una locura. Entonces, es importante dejar todas las cosas organizadas el día anterior. Y ahí podemos involucrar a los niños, no cargarse la mamá todo, sino decirle, bueno, tu responsabilidad va a ser alistar tus cuadernos, buscar tu uniforme, yo superviso, estoy pendiente de que todo esté ahí, la tarea que tenía que llevar, la cartulina, todas esas cosas que salen a última hora, involucrar también al niño y hacer que se vuelva responsable de sus propias cosas. Y ahí también entra un tip, y la verdad es que, y eso nos pasa a todos, porque, por ejemplo, quienes salen a las 6 de la mañana de sus casas, ¿verdad?, a trabajar y de pronto tienen que prepararse el almuerzo, tienen que llevar el lunch o el desayuno, entonces dice, bueno, oye, yo tengo que salir muy temprano y tengo 2 opciones, levantarme a las 3 de la mañana para que me alcance el tiempo o dejar desde el día anterior pues las cosas organizadas, Todo cosa listo. que al siguiente día lo único que tenga que hacer es empacar, de pronto si tengo que asar una arepita, pues aso la arepa y la pongo en mi porta y me voy
pues para mi trabajo y me rinde el tiempo y me puedo levantar igual a las 4:30, 5 de la mañana para poder salir puntualito a las 6 de la mañana de mi casa. Total, y eso asegura que tú arrancas el día tranquila, porque ya sabes que todo está organizado el día anterior, entonces simplemente te levantas y haces lo que tienes que hacer. Si dejas para el día siguiente, vas a estar estresada porque se te olvidó tal cosa, porque no alcanzaste, entonces el día comienza un caos y así va a ser todo el día. Generalmente, y voy a hablar de mamás y voy a hablar sobre todo de mujeres porque somos de cierta manera las que nos queremos tomar el liderazgo y queremos siempre ser las primeras en nuestra casa cuando en cuanto a los hijos se trata, ¿verdad? Y queremos hacer todo. Y si tú ves una mujer, generalmente quiere siempre hacer todo y dice, si yo lo hago, pues va a estar bien. Estoy si no. segura que va a salir bien, de lo contrario no. Entonces, muchas veces queremos empezar a ser organizados, pero se nos olvida que hay que generar una rutina, que hay que generar un día a día y hacer que pues mis hijos, que los miembros de mi hogar, incluyendo al esposo, incluyendo a papá, pues tienen que entrar dentro de esta rutina, tienen que entrar a acoplarse a lo que está pasando dentro de esta organización. De lo contrario, pues simplemente va a ser una orden que dio mamá a la ligera, pero que igual mi mamá lo va a hacer. De acuerdo, es súper importante la rutina para que además los niños empiecen a tener esos hábitos, para que los niños solamente aprenden a través del ejemplo. O sea, yo puedo gritar, regañar, pegar, todo lo que yo quiera, pero si yo no doy el ejemplo, jamás van a aprender. Es la única manera de que los niños aprendan. Entonces, si yo tengo mi rutina y además la hago con mi hijo y él sabe cuáles son los horarios, cuáles son los límites que vamos a hacer en el día a día, pues el niño también empieza a tener una organización mental de su tiempo, de sus espacios, igual que yo. Entonces, para la mamá va a ser mucho más fácil tener su día a día y sacar su tiempito para descansar, para ella misma, para las cosas que tiene que hacer, si tiene toda su rutina organizada. Cuando nosotros, al principio cuando empezamos a hacer algo es difícil, pero cuando ya se vuelve específicamente una rutina es porque lo repites muchas veces y ya para ti es súper fácil y súper sencillo, igual para los niños. Al principio de pronto es difícil cuando les enseñas a lavarse los dientes como que no quieren, pero ya luego es automático, ¿sí? Entonces es importante tener súper definidos los tiempos. Por ejemplo, también tener definidos los lugares, que el niño sepa que el cuarto para jugar es este lugar específico, no toda la casa. Que el niño sepa que el maletín, el uniforme se deja acá, que llegó del colegio y aquí voy a dejar mis cosas, que todos los juguetes tienen que estar en este lugar, que el lugar para comer no es la cama, sino el comedor, ¿sí? Esas pequeñas cosas ayudan al niño a que se habitúe a tener su cerebrito organizado y a saber en qué lugar. Entonces la mamá cuando va a buscar el maletín no tiene que buscar en toda la casa o el niño, sino que ya sabe, este es el lugar para cada cosa. Y ahí es donde entra también, y es importante que es una familia, es un trabajo en equipo. Total. Entonces, no es solo cosa de mamá, sino que también papá debe estar, de intervenir y hacer una llave, es un tú a tú con mamá, para que los niños puedan ver precisamente lo que mencionabas, que es el ejemplo del trabajo. Ahí es súper importante que los papás aprendan a hacer acuerdos, a no desautorizarse el uno al otro frente al hijo, sobre todo porque los niños son esponjitas y son más inteligentes de lo que nosotros creemos. Entonces, cuando la mamá desautoriza al papá, el niño dice, ajá, por acá me puedo meter y manipular, entonces desequilibro a mis papás para yo sacar partido, ¿cierto? Si papá y mamá están en coherencia en todas sus decisiones, los niños no tienen cómo estar ahí como jugando a sacar partido por ningún lado. Porque ya saben que hay una decisión y esa se respeta. Exactamente, el trabajo en equipo y ser coherentes. Si yo digo algo, tiene que ser así. Si yo digo te acuestas a las 7, tiene que ser un poquito más, ahí el niño va entendiendo que la mamá no tiene la autoridad suficiente y que puede jugar. Ahí está difícil. Y ahí precisamente estamos viendo en pantalla otro de los tips y es el de escoger prioridades. Ajá. ¿Cómo se escogen estas prioridades? ¿En cuáles sé yo que estas priman por encima de las otras? Digamos que eso es diferente para cada persona, porque cada mamá que nos está viendo es un mundo completamente distinto. Hay algunas que están en casa, otras que tienen que trabajar, entonces hay que ver qué es lo más importante para cada una. Si por ejemplo es una mamita que está en la casa todo el día, que tiene a cargo pues las tareas de la casa, que eso es un trabajo como todos los demás, no es tan sencillo como parece, entonces la mamá tiene que empezar a establecer, a sacar, puede sentarse a sacar una lista de tareas de todo lo que tiene que hacer. Y hay cosas de esa tarea que se pueden dejar para mañana, hay cosas de esa tarea que no son, de esa lista que no son urgentes o que se pueden delegar, al papá, a los niños, a una persona si nos ayuda en la casa,
¿sí? Entonces es importante establecer qué es lo que yo tengo que hacer hoy, sí o sí, sí o sí, y empezar con esas tareas. ¿Por qué? Porque al final del día, si no voy a estar llena de cosas por hacer, cuando tú tienes muchas cosas por hacer y no tienes definidas prioridades, terminas haciendo mucho y no terminas haciendo nada. Estresado, mal geniado, gritando todo el mundo, regañando porque sí, ¿por qué no? Y el desorden en la cabeza de pensar que tienes muchas cosas, pues a cualquier persona le pasa que tú dices, tengo tanto por hacer que no sé por dónde empezar y no sé qué hacer y terminas no haciendo nada, ¿sí? Cuando tú tienes súper organizada tu lista de prioridades y sabes que es importante para ti, dentro de esas prioridades es necesario que haya un tiempo para la mamá, para ella misma. Todas las personas necesitamos un tiempo para nosotros, entonces también hay que sacar, aunque sean 5 minutos del día, para leerme un libro, para hacer algo que a mí me gusta. Y ahí tú mencionabas una palabra y es el ayuda, ayudar. Y esta entra dentro de esos tips especiales, el dejarse ayudar. Total. No creer que yo lo puedo hacer completamente solo porque soy mamá y todos tenemos el concepto de que las mamás son súper poderosas. Exactamente. Y yo digo, ay no, mi mamá es única, todo lo puede. Pero pues, hombre, también necesitan ayuda, también necesitan lo que tú mencionabas, el que alguien les pueda dar esa mano para que puedan tener por lo menos esos 10 minuticos de descanso y decir, este tiempo es mío, chao para chinos, mí. corre para allá. Exactamente, sí. Es súper importante aprender a aceptar ayuda. Como tú lo decías, las mamás son súper poderosas y quieren no salirse de esa casilla de súper poderosas y no aceptar ayuda. Las mamás están muy en función de dar demasiado, pero también es necesario recibir, siempre es necesario tener como un equilibrio, si no ella no va a estar bien. Si yo no estoy bien, no tengo cómo dar cosas positivas a los demás, voy a estar estresada, voy a empezar a reclamar todo el tiempo, voy a dar cantaleta porque obviamente me siento demasiado cargada, así yo sea la que me ponga la carga encima, ¿cierto? Si nadie se ofrece a ayudar, pues yo tomo la iniciativa y digo, bueno, tú me ayudas con esto, tú me ayudas con esto. Incluso el papá no es que sea una ayuda, es que somos un equipo, somos papá y mamá, entonces también el papá tiene responsabilidades dentro de la casa y los hijos. Ahí se vale de pronto establecer un horario. Yo recuerdo que cuando estábamos pequeños con mi hermano, mi mamá nos dijo, muy bien, este es el horario, ¿no? Entonces nos colocó esta semana, este es el mes, esta semana a Damaris le corresponde hacer el aseo, barrer, trapear, lavar loza. Sí. Y al niño Jonathan, barrer, trapear, y a Jonathan le corresponde lavar loza y arreglar habitaciones. Entonces como que ya sabíamos que esta semana me correspondía a mí unas cosas, unas tareas, la siguiente semana pues las que no hacía mi hermano las hacía yo. Entonces el tener de pronto ese tipo de horarios ayuda también a que todos sepamos cuál es mi responsabilidad dentro de casa y que pues son indelegables. Exactamente, ya están definidas. Muchas veces las mamás creen que hacerle todo a los hijos es ayudarlos porque tal vez a ellas les tocó hacer mucho. Entonces, ¿qué pasa? Que el niño no aprende que hay responsabilidades en la vida y cuando crece quiere que le sigan haciendo todo. Entonces, pensar en que hacerle todo es ayudar es hacer todo lo contrario. Cuando tú empiezas a delegar, el niño entiende que es autónomo, que es independiente, que puede hacer cosas por sí mismo. Si además tú permites que las haga, porque hay mamás, por lo menos a mí me pasaba, mi mami me decía, listo, lave la loza, y luego yo veía que ella la volvía a lavar. Entonces yo decía, no, pues yo la estoy lavando mal, ¿sí? Darle al niño como la aprobación y dejar que lo haga solito y que se dé cuenta que puede, es ayudarle en su autonomía y en entender que logra las cosas, que es capaz de hacer, así sean cosas sencillas. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no cumplo con mis responsabilidades, pues hay unas consecuencias. Yo no puedo castigar y decir, usted se portó mal o usted no hizo aseo, entonces ya no lo quiero. Esas son palabras que a veces las mamás usan sin pensar y resulta que el afecto es algo con lo que no se puede jamás manipular, ¿sí? El afecto es el que da seguridad, el que da equilibrio mental en los niños. Entonces, yo no puedo decirle ya no lo quiero porque no hizo la tarea o ponerme brava y no hablarle, sino decirle, ok, tú sabías que estas son tus tareas, el horario está definido, esta es la consecuencia que tienes por no haber hecho tus tareas. Entonces el niño cuando grande va a entender que todo en la vida tiene consecuencias, que tú haces algo y eso tiene una consecuencia. Y así es muchísimo más fácil que aprenda y no a punta de golpes o de estar dígale y échele cantaleta. Y hacemos que crezcan niños menos resentidos con la vida y que piensen que todo lo malo les pasa a ellos. Y yo creo que eso es una de las cosas que aprendí precisamente de mi mamá y es el aceptar que si yo cometo un error, pues tengo unas consecuencias que tengo que asumirlas y oye, asúmelas con responsabilidad porque si pasaste los gozosos, pues hombre, aprovecha los dolosos porque hacen parte de la vida también de la vida. Exactamente.
Hemos hablado de responsabilidades, ¿no? De las tareas que hay que hacer, de cómo es que tenemos que trabajar en equipo, pero pues no hay que dejar a un lado también el tiempo de juegos, el tiempo de diversión, de pasarla bien, de saber que pues también hay momentos para pasarla rico con nuestros hijos y con mamá y papá, o con mis amigos, mis compañeritos, qué sé yo. Totalmente. Nosotros creemos que los niños tienen que ser estatuas, porque obviamente nosotros como adultos no tenemos la misma energía que los niños, entonces quédese ahí quieto, no se mueva, y uno pretende que los niños hagan eso. Los niños son niños, ellos quieren jugar, quieren explorar, y dependiendo de las edades pues hay algunos que son más inquietos que otros. Si yo doy un espacio para que el niño tenga un juego, para que el niño saque toda esa energía que tiene, pues obviamente que ya en la noche no va a estar inquieto, no va a estar queriendo llamar mi atención, porque yo ya le dediqué un tiempo de calidad. Para los niños es demasiado importante jugar. Entonces yo puedo organizar dentro de mi rutina un espacio, aunque sea de media hora, donde sea simplemente para jugar. Y ojalá que sean juegos que estimulen la creatividad, la imaginación, que les permitan correr, saltar, brincar, como sacar toda esa energía. Si puedo hacerlo al aire libre, salir al parque, aunque sea a la calle, donde vea otras cosas distintas, muchísimo mejor. Y ahí también incluye, por ejemplo, si yo tengo un grupo de amigas que también son mamás, o las mamás de los amiguitos del colegio, hacer reuniones donde vayamos al parque, donde vayamos a un lugar de juegos, y los niños comparten, botan toda su energía, y además podemos compartir ideas, trucos, porque cada mamá tiene como su forma de hacerlo, entonces pueden compartir con las demás, desahogarse con una persona que entiende lo que está viviendo. Y descansar. Totalmente. Entonces es súper importante. Ahí como adicional es muy importante el tema de después de mediodía no llenemos de dulce a los niños. Sí, porque les damos energía primero extra. Es cero saludable, y segundo, si tú le das un dulce a tu hijo, él necesita quemarlo y se llena de energía. Entonces no pretendas que el niño está quieto si todo el día le estamos dando dulce, dulce, dulce y dulce. ¿Sí? Y ahí entra también la alimentación balanceada, no es muy eliminarlos importante. de todo, pero pues podemos hacer golosinas más saludables que también nos van a ayudar a nosotros pues con el tema del cuidado de ellos. Pero bueno, y por último, pues que ya lo hemos hablado durante cada uno de estos tips, porque creo que es fundamental también en la vida de mamá, que es el descansar. Sí. Tenemos a Adrianita en línea, ya vamos a hablar de este último tip. Adriana, muy buenos días. Adriana. Hola. Hola Adriana, recuerda siempre escucharnos solo por el teléfono y bajarle completamente el volumen al televisor para que no te distraiga. Listo, sí señora. Bueno Adriana, ¿desde dónde nos llamas? Otra vez Barranca. Bueno Adrianita, hoy estás mejor dicho súper en full sintonía. Cuéntame mi Adri, ¿tienes algo para hablar de este tema? Están imperdibles los temas. Bueno, mi hijo va a cumplir 5 años. Pero, ¿qué pautas pueden ayudarme para el tema de cómo estar en sintonía con la educación que le damos papá y mamá? Porque yo hago una cosa, pienso una cosa, el papá piensa otra, él es más libre, con mayor libertad, más condescendiente, con comportamientos que creo yo y opino que no son los adecuados. Y yo soy la más rígida, la pegona, la estricta. Entonces, ¿cómo hacer para poder coordinar ese aspecto entre estos dos seres humanos que hemos decidido tener un hijo? Y quería, bueno, en la parte de la recreación, mi hijo tiene 5 años, a este muchacho le gusta muchísimo la bicicleta, el papá le compra casco, él se cree un BMX profesional, pero él es incansable. No sé, yo pues no trabajo, soy independiente, pero yo pienso que él quisiera todo el día estar montando bicicleta y no tienen un límite, no hay ¿qué se les puede también ayudar? ¿Cómo les inculco? ¿Cómo es? Para que ellos también sientan el límite de que pues también es muy pequeño, puede dañar sus articulaciones, sus rodillas con una exageración en ejercicio, en una saturación, que él mismo de hecho a veces en la noche me dice, mamá, hazme masajito, más claro, está cansado, le duelen las rodillas. Entonces, bueno, por favor, esos 2 consejos, gracias. Gracias Adiós. a ti Adri por estar siempre pegadita con nosotros. Bueno, la primera parte es entender que somos un equipo, y eso es un tema de acuerdos y de comunicación. Yo tengo que sentarme a hablar con mi esposo y explicarle cuáles son las consecuencias de que no estemos en coherencia y en equipo.
porque el esposo se va a dar cuenta del comportamiento que está teniendo el niño. Entonces, es simplemente un tema de comunicación, un tema de llegar a acuerdos. Puede ser, siempre hay un papá que es como más el que da el afecto y otro que es el que da como más la autoridad y las reglas. Eso es normal. Lo que no es tan chévere es que uno de los dos interfiera con lo que está haciendo el otro, ¿sí? Entonces es explicarle al papá cuáles son las consecuencias de que nos estemos truncando lo que estamos diciendo y decirle, bueno, lo que tengas que hablar, lo que tengas que decir, lo decimos aparte sin que el niño escuche, porque el niño va a aprender que puede manipular cuando tú estás interviniendo y yo estoy dando una orden. Y ponerse de acuerdo, porque de pronto para el papá esas órdenes no son como tan necesarias, tan relevantes, entonces explicarle al papá por qué sí son importantes, por qué son relevantes y llegar definitivamente a acuerdos. Con el otro tema de que es incansable, es normal, los niños son niños, o sea, los niños quieren todo el día jugar, si por ellos fuera, no irían al colegio, no harían nada más sino jugar. Es lo mismo, es un tema de comunicación y de explicarle, y él va a aprender a través de tu ejemplo. Si tú estás, por ejemplo, todo el día trabajando incansablemente, él va a decir, bueno, hay una actividad que se tiene que hacer todo el tiempo. Si tú estableces tu rutina y das un tiempo para cada cosa, él va a entender que hay un tiempo para cada cosa. Con cantaleta y con prohibición no vas a lograr que él deje de querer montar cicla. Si tú le explicas, mi amor, cuando tú estés grande, probablemente tu rodilla se va a dañar, entonces ya no vas a poder montar cicla, quieres mejor 5 minutos o media hora al día y cuando seas grande seguir montando cicla, o acabar tus rodillas ya y cuando seas grande no vas a poder seguirlo haciendo, ¿sí? Explicarles de manera creativa que ellos entiendan cuáles son las consecuencias y decirle que hay un espacio para cada cosa, y así como yo hago que él lo respete, yo también tengo que respetar mis espacios para que el niño se dé cuenta y aprenda a través del ejemplo. Muy bien, tenemos más llamaditas. Alicia, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Muy bien, Alicia, ¿desde dónde nos no llamas? quiero consultar, quiero Señor. opinar. Señora, Es que cuénteme. yo digo una cosa, mire, si a los niños no se les enseña desde pequeños a trabajar, y ese cuento de que se traumatizan, de que se vuelven no sé qué, que no sé cuándo, eso es un cuento de que se lo han inventado todos los teóricos y todas esas cosas, porque a los niños hay que enseñarlos desde temprano a trabajar. Por eso es que hay toda esa manada de haraganes y toda esa manada de viciosos y toda esa manada de gente que no hace nada, sentados en las esquinas mirando a ver qué pasa para poderle quitarle a las personas las cosas, porque a los niños no se les inculcó que hay que trabajar, que la plata se gana es trabajando, que no se gana es montando bicicleta ni yéndose a eso. Yo, con el respeto que la autora se merece, todas esas cosas son teorías, hay que poner las cosas en la práctica y enseñar a los niños, que a los niños hay que enseñarlos a trabajar. A mí me enseñaron a trabajar desde la edad de 7 años, hoy tengo 66 años, no fui viciosa, no fui esto, no fui lo otro, porque a mí me pegaban eso de que entregarle a uno, ay, papelitos, ay, para que juegue, a mí me metían en un arepazo, vaya a traer las vacas y las ovejas, y si no me trae todo completo, cuando llegue, le voy a dar de la brava. Entonces, hay que enseñar a los hijos a trabajar. Eso de la teoría, eso es para ahorita, la gente que tiene plata, pero cuando uno no tiene plata, uno tiene que enseñar a los hijos a trabajar. Muchísimas gracias, Damaris y la doctora, que tengan un buen día. Muchas gracias, mi querida Alicia. Por supuesto, es tu opinión y es muy respetable, y aquí estamos abiertos para poder escucharlos a todos. Vamos a ver también mensajes de nuestros televidentes a través de nuestra línea de WhatsApp que nos han escrito. Dice, hola, muy buenos días, totalmente de acuerdo con la organización de los tiempos y con la educación orientada para sobrellevar la vida con nuestros hijos. De acuerdo, sí. A los niños hay que darles herramientas para cuando ellos sean grandes y cuando ellos sean adultos. Lo que decía la televidente ahorita, sí, yo quiero que mi hijo cuando sea grande sepa trabajar, no sé qué tanto ponerlo a trabajar como tal, pero sí darle tareas, darle responsabilidades desde pequeño, no darle todo lo que él pida porque sí, sino decirle todo es consecuencia de algo y todo es resultado de algo. Entonces, si tú haces todo lo que tienes que hacer, pues tienes unas consecuencias, o son chéveres o no tan chéveres. Y de hecho, hace poco, bueno, el año pasado que tuvimos a Yokoi Kenji aquí en el programa, y él decía, bueno, a mi hijo le enseño, si quiere una bicicleta, pues tiene que ahorrarla. Entonces, tienes una mesada, pues de esa mesada debes sacar el dinero, yo voy a poner una parte para completar lo de tu bicicleta, pero tú
todos los días debes sacar de allí. Si lo que quieres es comprarte una bicicleta, si lo que quieres es comprarte el último CD que viste, no sé, el celular, lo que sea que se quiera comprar, pues que él aprenda que tiene un costo que realmente duele, que hay que sacarlo y que pues si te sale tu bolsillo va a ser mucho más fácil que lo cuides y lo proteges porque sabes que a ti te costó. Totalmente. Pues bueno, gracias Juliana por haber estado con nosotros, por enseñarnos estos tips, por orientar mucho más a estos papitos y mamitas que siempre están ahí conectados con nosotros en nuestro programa. Con mucho gusto, muchísimas gracias por la invitación y pues bueno, esto es un tema muy largo de hablar mucho, pero esas son como las cositas básicas que queríamos compartir hoy. Y por supuesto tendremos más oportunidades para seguir hablando en esta escuela para padres.